Uno de sus amigos íntimos, penetrando deprisa en el escritorio, confirmóle estas noticias, muy agitado. El señor Verón lo escuchó con calma, y luego díjole: todo eso prueba que la cosa camina, Está listo el pandero para una jota de órdago. Y las tropas se aprestan a salir. Nada se afirma al respecto. Lo que hay de verdad es que un gran sobresalto reina en los que mandan. Lecor se muestra muy inquieto y ha pedido refuerzos a la corte desde hace 2 días. Todo está en confusión. Los cuerpos de línea hacen preparativos de defensa, o de marcha en sus cuarteles. Aquí mismo se encuentran varios soldados en compras de arreos necesarios. He visto que un cabo acompaña a los pernambucanos, y un sargento a los mamelucos. Sin duda desconfían. La gente está descontenta. Dicen que se han aplicado castigos hoy a algunos del primer cuerpo por haber dejado pasar a un grupo por la muralla del sur. El cual grupo se alejó a pie por la costa en dirección al buceo, y se perdió de vista sin ser perseguido. Se agrega también que en ese punto, y en el de Carreta se han desembarcado hombres y armas. Por cuyo motivo ha habido una diferencia entre el gobernador y el jefe de la escuadra. Ya es mucho. Ya. Dijo don Carlos, todo oídos, y el gesto grave. No es asunto de reír a fe mía. Si de Buenos Aires llegan contingentes y del recinto se van, pronto los insurgentes serán beligerantes. Desmentidme si podéis, señor mío. Por el contrario, estoy en ello. Con todo, conviene mucho no ser liberal en opiniones de este jaez, amigo viejo. Porque a la hora presente los sabuesos andan en movimiento, y nada de extrañar sería que fuésemos a una prisión flotante. Echaríamos el aparejo a los bagres. Exclamó don Carlos alegremente. Buen estreno en la nueva vida de sacrificios por esta tierra que ya nos tiene cogidos como a los troncos por la raíz. Pero, no ha de suceder eso tan sencillamente. Somos hombres mansos, a condición de que no nos manosea, pues en llegándose a la injuria de hecho todavía en nervio por Santiago. Y don Carlos, sulfurándose de súbito, levantó el puño. Su interlocutor, como el viejo y oriundo del antiguo reino de León, con muchos años de residencia en el país, era un hombre de mediana estatura, desfacatezada mordida por la viruela, voz ronca y locuacidad extrema. Vivía de allí a 2 cuadras en la calle de San Francisco, en donde tenía su negocio. Un depósito de vinos, tabaco de La Habana y de Bahía y café, del que se hacía muy regular consumo en la ciudad, especialmente por los jefes y oficiales de la guarnición. Don Pascual Camaño, que este era su nombre ante la expansión de don Carlos, tomó un aspecto serio y repuso: sí, pero vamos a cuentas. ¿A qué vienen los revolucionarios? A redimir el país. Está bien. Pero, ¿quién los apoya? ¿Quién se esconde detrás? Este es el punto importante. Los tiempos se ponen malos, y hay que mirar por los intereses, precisar muy claro en cosas tan arduas y turbias. Si creemos que esta es camisa y no jubón que nos ha de llegar más cerca del cuerpo, por lo que nos atañe y nos conviene, por su hijo, yo por mi sobrino y otros por sus entenados, ante todo, descubrir la filiación del movimiento para tomar nuestras medidas con seguridad y conciencia. Ahora, la demanda aumenta y la oferta afloja. Se vende hasta por ocio, la mercancía sale a buen precio, y antes que se rompa el pelo aprovechar es de hombres de talento. Por eso, ¿qué conducta mejor que la de navegar de bolina? La tormenta arrecia y mal piloto el que larga toda la vela encima del escollo. Para mí tengo que se va a repetir la fórmula de anexión que se juró al Brasil por los cabildos y pueblos, en favor de las Provincias Unidas. Será poner la camiseta al revés. El cuento del gallego. Prorrumpió don Carlos. Y aunque así fuese, ¿querría eso decir que los nativos no anhelan ser en absoluto independientes?
No, señor de Camaño. Va V en error lastimoso. Consulte V uno por uno a los de esta batida, reúnalos a todos si puede en mitad del campo, allí donde ninguna influencia extraña llegue y donde nadie hable del rigor de la necesidad que los obligue a aceptar el concurso ajeno, aunque fuera el de los colombianos que están en la tercera esquina del mundo. Reúnalos V por mi madre, y pregúntelos si ellos pelean y se hacen matar por la causa de otros, o por su propio bienestar. Dirían a V a grito herido que exponen el pellejo por su felicidad particular, por su terruño encantado, por sus familias y sus bienes, que valen tanto como los del emperador del Brasil. ¿Qué otra cosa le habían de contestar, hombre de Dios? Ahora que V me diga que sintiéndose débiles entre dos piedras de molino, notando que van a ser machucados se resuelvan a la incorporación a las otras provincias, de acuerdo, sí señor. De completo acuerdo. No intentaron lo mismo cuando Artigas, como medio de salvarse. No hicieron igual cosa con don Juan VI, para salir de la boca del lobo. No reincidieron en idéntica pellejería con don Pedro I, por la fatalidad de los hechos. ¡Mil demonios! Lo que todo esto significa es que tienen instinto de conservación propia en medio de sus mismas aventuras temerarias. Y don Carlos se tiró para abajo las orejas de su montera en un arrebato nervioso, poniéndose a pasear de uno a otro extremo del escritorio. No entro en eso, dijo con cierta solemnidad don Pascual, no me gustan las honduras, ni pesco más que en aguas conocidas. Y yo sé lo que me pesco. Mire V, antes de hacerse buen vino la uva se mostea o se remosta. ¿Sabe bien entonces el añejo? Opino que hay que conocer bien la materia antes de enredarse en estas cuestiones, como es preciso a veces el remosto antes de llegar al lagar. De atrás del mostrador se observa muy claro porque la inteligencia se aguza. Sí, se aguza el ingenio, canarios. Ya lo creo que se aguza y se llena la talega. ¿Qué, señor de Camaño? No es ese el caso, y voy derecho a la cuestión. Diga don Pascual, ¿se encontraría V dispuesto a abrir su gaveta para ayudar a bien morir a los de la banda insurgente? El señor Camaño abrió enormes los ojos, diciendo: ¿por qué me lo pregunta V por un tantico de compasión que me escuece en sentido de auxilio a los menesterosos? Nunca vi sin irritarme que la injusticia abrume al débil, y V que ha sido como yo soldado y que conmigo cayó en la banqueta de la muralla al sur aquella noche maldita en que entraron los ingleses, ha de pensar lo mismo. Que la sangre castellana nunca fue de pato ni de cerdo, sino Santiago me confunda, canejo. Don Pascual, que lo miraba azorado, se apresuró a balbucear ya con disposición de retirarse. Hay que meditarlo despacio. No sería imposible, amigo mío. Por el momento el espíritu no está muy sereno. Y ahora se me cruza a mientes que tengo que recibir una carga de tabaco de Bahía, en que viene la hoja flor, la de aquellos cigarros que a V le gustan y que tanta salida han hallado entre estos hombres fumadores que rodean al gobernador. La carguita la trae el bergantín Goleta, el corcovado de los más veleros que cruzan el Atlántico, y ha de estar ya en Franquía. Ha de disculparme V, hasta pronto, mi querido amigo. Ya sabe V, un ojo en la política y 4 en el negocio sin incluir las gafas. Así es, repuso don Carlos, ya más calmado. Hasta pronto. Lo invito a comer en casa el domingo, si no tiene compromiso. Procuraré venir, gracias. Y estrechando la mano de Verón, don Pascual salió a prisa. El viejo tosió, lanzando un juramento. Arreglóse el gorro volviendo a su lugar las orejeras, aunque hacía frío, y encaminóse a paso lento al comedor. Era hora de almorzar. A pesar de eso, las señoras no estaban allí, lo que hizo suponer a don Carlos que todavía permanecían en el observatorio improvisado. No se engañaba.
Madre y joven seguían tenaces usando alternativamente del catalejo. Y fue preciso que él fuese en busca de ellas para sustraerlas al encanto de una esperanza que no consiguieron ver realizada hasta esa hora. La tarde, la noche, pasaron entre sordas inquietudes. Oíanse en realidad toques de trompa y de tambores, marchas pesadas, rodar de trenes, toda una agitación anormal en las estrechas vías del recinto amurallado. Las voces, los galopes sobre las mismas aceras de piedras enriscadas, el estridor de espuelas, arreos, vainas y cascos completaban aquel tumulto inusitado de tropas en son de combate. La madre de Luis María y Natalia se asomaron por una ventana. Varios batallones estaban alineados a los costados de la plaza, con sus armas en descanso y banderas al centro, luciendo al sol sus uniformes y morriones. En medio de la calle de San Carlos, algunas piezas de un bronce bruñido enseñaban sus fauces verde y negras semiatragantadas de escobillón. Un montón de armones, avantrenes y cureñas obstruía con sus macizos rodados la bocacalle de San Pedro, con sus artilleros a los flancos montados en mulas. 4 escuadrones de caballería con las carabinas cruzadas a la espalda, formaban columna a lo largo de la de San Carlos, y a retaguardia de la artillería. Flotaban al aire los estandartes auriverdes, resonando toda una fanfarria de trompetas. Movíanse de uno a otro extremo al galope, espada en mano, alféreces de rostro enjuto y tez de cacao con una charretera de bronce sin canelones sobre el hombro, y espolines de gallo en el tacón de las botas. En las filas reinaba esa descompostura que precede al momento de la marcha. Algunos soldados ponían colas de cigarros detrás de la oreja. Otros chupaban mazacote o algún ticholo revenido. Los semblantes expresaban cierta indiferencia o conformidad pasiva propia del oficio, demostrando alguna atención solamente cuando las voces de mando recorrían la línea a modo de recios y bruscos chasquidos. Entre los ayudantes que pasaban impartiendo órdenes, uno llegó a detenerse un instante frente a las ventanas de la casa de Verón, y saludó con la espada. Era el teniente Sousa. A poco, la charanga del batallón allí alineado rompió en una marcha alegre. El cuerpo formó en columna y se movió. El resto de las tropas siguió el movimiento, arma al brazo y paso de camino. Don Carlos, que se había estado en la puerta de su casa muy atento, entróse con rapidez en extremo nervioso. Estos salen con ánimo de combatir, dijo a su mujer. Ya veremos. Vamos a almorzar. La señora tenía un aire resignado. Ven, dijo a Natalia. No te aflijas. ¿Crees que estos podrán más, aunque sean muchos? No creo, madre. Contestó la joven sonriendo, y estrechándola con su brazo de la cintura. Dios ha de estar con ellos. Si yo estoy tranquila. Y la miraba de frente, encendida y palpitante. Sin embargo, tenía los ojos llenos de lágrimas. El señor Verón estaba cejijunto, callado. De vez en cuando lanzaba frases ininteligibles, o reñía a alguna negrilla del servicio por cualquier pretexto. Sentáronse. El almuerzo fue silencioso, observándose a los rostros unos a otros, preocupados, inquietos. Los ecos de las charangas que se alejaban, y que ya sin duda habían salido de murallas, llegaban hasta ellos con un sonido hiriente, irónico, desalentador. Parecían de esas músicas monótonas e insultantes que se oyen en la fiebre o en las horas de duelo. Que soplar el trombón y mover el chinchín, exclamó la señora. Parece que quisieran animarse. ¿Ha visto madre? Repuso Natalia en un arranque de enojo que dejó sus labios trémulos. Qué gracia ir tantos contra un puñadito, qué valor tan caballeresco. De ese modo podríamos ir las mujeres todas vestidas de corazas. Así es, hija. Barbotó don Carlos dando salida a un ronquido que se le había atravesado en la garganta, sordo, bronquial, colérico.
Estos mamelucos no acostumbran a acometer un tronco sino con 20 hachas. Y asimismo cuando va a caer, se ponen a distancia. Por cautela. Enseguida de esta explosión, encerróse en absoluta reserva. El ruido de las charangas, alejándose cada vez más, concluyó por extinguirse. Apenas apercibíase casi apagado el redoble del tambor. Una calma profunda reinaba en la ciudad. Y este sosiego aparente llegaba hasta allí, embargando más el espíritu. Natalia se inclinó de improviso murmurando suave al oído. El catalejo. Sí, dijo la señora. Vamos al mirador. XVI y una parte de las tropas había salido de la ciudadela. La otra pasó por el portón de San Pedro, uniéndose en la carretera del centro. Después de un alto breve, la columna siguió marcha hacia afuera camino recto. Destacáronse 2 escuadrones, uno con dirección al Arroyo Seco. El otro, a vanguardia, en descubierta. Nada de sospechoso se veía en los contornos, hasta tiro de cañón, el campo estaba desierto, los potreros, sin los animales de pastoreo, los escasos edificios por allí dispersos cerrados, tristes como sepulcros. Densos vapores se acumulaban en la atmósfera interceptando por completo la luz solar, y empezaba a correr de la costa un viento frío con rumor de olaje. La columna hizo una nueva estación a 1 milla de los muros. A los pocos minutos continuó el avance, en un trecho de 8 o 10 cuadras, y se mandó armas a discreción. El escuadrón paulista que hacía de gran guardia, llevando en despliegue una guerrilla, encontróse de súbito con 3 hombres que, tendidos sobre el cuello de sus caballos detrás de un cardizal, a distancia de 100 varas, se incorporaron en sus monturas y, echándose las carabinas al rostro, rompieron el fuego. Un soldado se desplomó al suelo con el cráneo roto. El alférez de la avanzada recibió una contusión en la mejilla que le hizo saltar hasta grupas y bambolearse como un ebrio en la silla. El ataque era brusco y atrevido. La guerrilla contestó el fuego con una gran descarga. Los 3 hombres se habían apartado entre sí, y sin retroceder paso, hacían funcionar sus baquetas. Solo un caballo cayó herido en la frente. Los paulistas reforzaron su guerrilla, adelantando impetuosos. Los enemigos parecían pocos. Detrás del cardizal se alzaba una loma al flanco izquierdo, un cañadón cubierto de saúcos en sus bordes, orillaba el declive, a la derecha el terreno plano y herboso no presentaba obstáculo alguno. Varios proyectiles, silbando del lado del cañadón, detuvieron a los paulistas en su avance. Otros 3 hombres, guardando distancia, habían aparecido de improviso. Simultáneamente, 5 nuevos tiradores en despliegue, surgieron por la derecha, saludando con otros tantos disparos a la guerrilla. El jefe del escuadrón, en viendo caer 2 de sus soldados a retaguardia de la avanzada, picó espuelas y amagó un carga. Entonces coronó en ala la loma una fuerza de 20 jinetes que, a una voz de su jefe, sujetaron en la falda, quedando inmóviles en línea sencilla. Los paulistas se pararon un tanto sorprendidos. Las balas se cruzaban más frecuentes, y uno que otro grito extraño, ronco, bravío solía mezclarse a sus silbos siniestros. Por pausas calculadas, la guerrilla insurgente se había ido engrosando hasta presentar 15 tiradores en despliegue, con la protección de 20 que acababan de colocarse en la falda de la loma. ¿Podían ser estos, todos? No era probable. El jefe paulista, con ojo experto, notó que aquella tropa no traía bandera, ni siquiera un clarín de órdenes. Debía ser una simple avanzada de caballería volante. Pero estaba obligado a descubrir, y para ello tenía fuerza de sobra. Antes de pasar un parte informal al jefe superior de la columna, que permanecía, quieta en las 3 cruces, redobló las guerrillas, con el oído atento a detonaciones lejanas que venían de la zona del norte. Sin duda había refriega por allá.
Las descargas se sucedían sin interrupción. Una especie de fuego graneado, cuyos ruidos se asemejaban a crepitaciones lejanas devoradas por las llamas. Al refuerzo de las guerrillas, con orden de ganar terreno hasta dominar la loma, siguióse el avance de la protección al paso. Los insurgentes se mantuvieron en sus puestos en el primer momento. Luego volvieron grupas retirándose con lentitud. Y fue entonces cuando, atravesándose por retaguardia un joven jinete de cabellera rubia, que llevaba en la diestra el acero con marcial altivez, la tropa brasileña hizo una nueva descarga, que cubrió el espacio intermedio de humaza blanca y tacos ardiendo. Caballo y jinete rodaron por el declive. Y así que el primero quedóse inmóvil con los remos en alto tras de algunas convulsiones, vióse que el joven oficial estaba cogido por una pierna, tendido de costado, como muerto. La avanzada paulista llegó al sitio, y aún más allá, acompañando con voces ruidosas sus disparos, en tanto se apoderaban otros del caído y lo conducían a la reserva. Iba a coronarse la loma. Pero antes era preciso cargar las carabinas. Esta función reclamaba varios tiempos, y la guerrilla se detuvo. Los insurgentes que ya habían mordido el cartucho y atacado el cañón, volvieron cara de nuevo, reapareciendo en la loma paso ante paso, en busca del blanco a sus carabinas. Esta vez la descarga fue casi a quemarropa. Los proyectiles gruñeron llegando hasta la reserva. La guerrilla paulista se dobló al volver riendas para fijar posiciones, hizóse un ovillo entre choques y emprendió el galope en pelotón. La reserva insurgente apareció al trote largo despuntando la cañada fangosa con las lanzas apoyadas en los estribos a falta de cujas. La protección de la falda, formada en 2 escalones, bajó al llano a media rienda, al grito de carguen. Al ruido del tropel y de los gritos iracundos, la guerrilla doblada precipitó su fuga echándose sobre su reserva. La que a su vez dio grupas, yéndose a estrellar contra el resto del escuadrón que procuraba ordenarse en batalla. Pero el escuadrón todo fue envuelto, y arrastrado en desorden sobre el grueso de la columna. A un lado de la carretera, detrás de una cerca de arbustos espinosos y de agaves confundidos, se erguía una troja, o armazón vestido con los tallos de hojas lanceoladas, espatas y panículos ya secos del maíz, y destinado a guardar las espigas de la cosecha. Parecía un gran bonete amarillo con guías y cascabeles, cuyo ruido remedaban las hojuelas membranosas al ser batidas por el viento. Uno de los insurgentes que antes de la carga se había separado del grupo, adelantándose solo por el flanco al amparo de las cercas y a favor de la confusión, echó pie a tierra frente a la troja. Y sin abandonar su caballo que tenía del cabestro, entróse en el rústico depósito llevando en la diestra un clarín. Trepóse de rodillas hundiéndose en el maíz allí acumulado, y apartó la hojarasca del fondo de la troja de modo que pudiese observar sin ser visto. Aunque espeso el boscaje de la cerca que se extendía paralela, algunos claros aquí y acullá permitían dominar grandes trechos de la carretera, hendida a un lado por las encajaduras de las carretas. Hacia la izquierda, apenas a 2 cuadras, sobre el camino, y asomando su cabeza en un recodo, estaba la columna brasileña. El escuadrón, que venía en desorden, notando que otro se desprendía de la columna a protegerlo, recuperó su formación volviendo cara con nuevos bríos. Tenía el choque que ser fatal a los nativos, cuyo empeño sin duda alguna era el rescatar a su compañero, el cual venía entre la soldadesca estrujado y oprimido. La voz enérgica del jefe se oyó 2 o 3 veces en medio del tumulto, incitando siempre a la carga. El que estaba oculto en la troja asomó bien la cabeza, una cabeza pálida con una cabellera y una barba de nazareno, y miró ansioso a la derecha del camino. Había reconocido la voz de su jefe, la del comandante Oribe. Su tropa cargaba a lanza y sable.
A pesar de las volutas de tierra removida bajo los cascos, percibió en los aires las banderolas tricolores sacudidas por el viento entre moarras y medias lunas de hierro. Aquel hombre sacó entonces el clarín por el hueco, llevóse a los labios la embocadura y tocó a degüello. Las notas partieron agudas, vibrantes, atropellándose como escalones en la carga a toda brida. Los dos escuadrones sintieron el toque a retaguardia, y temiendo ser cortados, retrocedieron revueltos sobre la columna. Pero el toque terrible los perseguía a lo largo de la carretera, lanzado de atrás de los árboles y de las breñas e introduciendo la pavura. Y cuando ya los insurgentes estaban a punto de caer sobre ellos, el eco de aquel clarín fatídico oyóse más cerca, casi ronco, y en pos de su última nota un jinete o un hipogrifo saltó por un portillo la zanja que circuía la chacra, dando su caballo un brinco gigantesco. Un grito unánime acogió al recién venido, quien, puesto a la encabezada el clarín y sable en mano, acometió la retaguardia enemiga, en cuyas filas entró con la violencia del toro que se arroja a romper el cerco. El prisionero, que iba montado en el caballo del paulista caído al pie de la loma, fue separado por la oleada contra la cerca. Enseguida se vio entre los suyos, que emprendían la retirada, desplegando una guerrilla. Junto al rescatado iba un jinete macizo, de botas de piel de tigre, quien le dijo alegre: «Te cayó la china, hermano. Todos vinimos a la uña por salvarte. Pero lo debes al capitán Mael». «Ya sé, teniente Poirot», respondió el joven lleno de emoción. «A todos les debo mi gratitud. Al capitán Velarde un abrazo. Aquí está la espada, que yo alcé de entre las matas». Luis María tomó trémulo su acero, con un gesto de agradecimiento que conmovió al teniente. «Ahí lo tenés al guapo», exclamó este estrechando la mano que el joven le tendía. Ismael llegaba al trote, todavía lívido y sudoroso, como si hubiese salido de la faena del rodeo. Traía su caballo algunas cintas rojizas en la piel, allí donde habían pasado veloces las puntas de los sables en el entrevero. Las balas seguían silbando. Rehechos los escuadrones, disparaban de lejos. La columna, temiendo acaso un movimiento envolvente, contramarchaba hacia el recinto al son de las charangas y paso de camino. Viendo llegar al capitán Velarde, el ex prisionero le tendió los brazos, y estrechados los dos siguieron el paso de sus cabalgaduras por un momento. La tropa aclamó al comandante Oribe, a Velarde y a Verón, por cuyo rescate se había puesto a prueba el denuedo de todos. «Por siempre hemos de ser amigos», dijo Luis María a Ismael. «A parcero hasta la muerte», respondió el capitán. Verón le oprimió con fuerza la mano, añadiendo con entusiasmo: «Bien me dijo V allá en Al Paso del Rey, que ese clarín era un gran compañero. Y de esta proeza nunca me he de olvidar. Cuando V lo hizo sonar yo mismo llegué a creer que un regimiento venía flanqueando al enemigo». Los paulistas se sorprendieron, ya no hubo voz de mando que se oyese. Un sargento fue el primero en dar la espalda. Los soldados siguieron su ejemplo sobrecogidos por el pánico. Y al correr, me envolvieron en el torbellino. Yo estaba aturdido todavía y maltrecho con la caída, allá en la falda. De modo que ni atiné a escapar en medio del desorden. Gracias a V. Por el pálido rostro de Ismael pasó un estremecimiento. Luego se sonrió encogiéndose de hombros, y dijo: «Hoy churrasqueamos juntos para festejar esto, ¿no lo parece?» «Sí, con el mayor placer. Será el churrasco que con más gusto haya probado en la campaña junto al valiente compañero». En ese momento llegaban a la loma, pasando cerca del sitio del primer choque. Allí estaba su caballo muerto, con un grande agujero cerca de la oreja. Los paulistas no habían tenido tiempo de despojarlo de su apero. Al frente, en el llano, un hombre boca arriba,
a pocas varas, otro acostado en el albardón con la cabeza entre las manos como si durmiese. A más de una bala en la clavícula, había recibido una lanzada en el vientre dada por un brazo terrible. Una de las balas que todavía venían de lejos, rebotó en su cuerpo con un chasquido seco. Poirot, que marchaba al paso un poco apartado de Luis María e Ismael, lanzó como flecha una escupida hacia atrás, murmurando: «El que tiró esa ha de ser tuerto». Delante de ellos replegábase al trote una pequeña fuerza. Era la de reserva, que no llegó a entrar en la carga, al mando del comandante Calderón, jefe de la línea. Los patriotas, que regresaban alegres a su campo, sintieron a su vista un enfriamiento. El efecto que produce la aparición de un ave negra después del combate. Poirot alzó la cara, mirando con mucha fijeza el rumbo como mastín que olfatea, y refunfuñó: «Carancho sarnoso». Formó la tropa sobre la loma, a excepción de la que había quedado de avanzada en guerrilla, y de una pequeña protección. Las descargas habían cesado. Los escuadrones paulistas, después de un alto cerca de un antiguo saladero, había seguido el movimiento de la columna dejando partidas de observación casi a tiro de fortaleza. Debía darse por terminada la faena del día, que ya declinaba sensiblemente. El cielo se había cubierto de nubes por completo. El sudeste aumentaba en violencia y tendíase una llovizna fría sobre los campos a manera de ceniciento tul. No existía bosque alguno por aquellas inmediaciones, salvo uno que otro grupo de arbustos ya en deshoje, y dispersos ombúes de cabeza calva. Se acampó en una tapera, restos de vieja población incendiada en tiempos de Artigas por los portugueses, según informes de los vecinos, y a la que habían dado sombra dos de aquellos gigantes de la flora indígena, que junto a ella se elevaban, plantados acaso por su primitivo dueño en los comienzos del siglo. A falta de otra, recogióse leña de vaca para los fogones, aparte de algunos arbustos secos. El cañadón corría por el bajo sobre un fondo de cantera, y un agua tan pura como la del mejor manantial. Sacióse allí la sed, y llenáronse las calderas de asa que debían recostarse al fuego para el mate de hierba misionera. Con los juncos, de un pequeño estero de allí poco distante, construyéronse sin demora los armazones de los ranchos de abrigo. Así los del largo de un hombre cubiertos por el poncho, en cuyo interior, sobre una capa de ramitas verdes de saúco, tendiéronse las prendas del recado que servirían de lecho. Recién en estas faenas la tropa, Luis María, que acababa de recibir las felicitaciones de su jefe, apercibióse ya en el fogón de Ismael que Esteban no se encontraba en el campo. Como hiciese notar en voz alta esta falta, un soldado se apresuró a decir: «Ha de estar en la avanzada». No, repuso otro con acento de seguridad. «Para mí, cayó prisionero en el camino». Lo vide. Montaba un lobuno medio potro que rodó en el entrevero, en las encajaduras de carretas. Pudo montar otra vez. Pero los mamelucos hicieron rueda y al huir se lo llevaron en el borbollón como guasca lechera, cuando el teniente era apartado por el capitán. Dejó el sombrero, y aquí está. El soldado, efectivamente, enseñaba a más del suyo otro que llevaba colgado sobre el dorso, cogido al cuello por el barbijo. Era un chambergo negro. Es el mismo, observó Luis María. Pobre Esteban. Por saber lo que aquí pasa, lo han de llevar vivo. A más, el negro es de linda pinta, añadió un tercero. Esta noticia contrarió bastante a Verón en los primeros momentos. Pero la sociedad del fogón lo distrajo. Ismael estuvo más comunicativo que otras veces con él, hizo una excursión al pasado en su estilo conciso. Y después de esa expansión, como agriado por las mismas memorias, se recogió grave y huraño, sumiéndose en un silencio profundo. Así que Luis María se retiró, asaltóle de nuevo el recuerdo de Esteban.
Esta vez, sin embargo, no fue para aumentar su aflicción. Llegó a creer que aquella pasajera desgracia, porque tal la consideraba, podía serle de utilidad. Siempre que el negro se desempeñase con el ingenio de que había dado pruebas en muchas situaciones delicadas. ¿Quién mejor que él podía servirle de intermediario con su familia? ¿Acaso lo volviesen a su antigua condición de esclavo, bajo a otros amos? Pero lo más probable era que lo obligasen al servicio militar como a tantos libertos, dado que había revistado en filas y poseía aptitudes necesarias. En estas y otras cosas iba pensando, camino de su rancho que le había sido hecho por un soldado de Ismael próximo a la loma, cuando una sombra se interpuso y oyó una voz conocida que lo interpelaba, la voz de su jefe. La noche había caído oscura, y proseguía más densa la llovizna acompañada del viento recio. Luis María contestó. El mismo, comandante. Pues si no lo rinde el sueño, repuso Oribe, véngase un rato a mi vivac. Hablaremos tranquilos. No hay novedad en el campo. Los mamelucos se han ido lejos. Seguiré sus pasos, mi jefe. La claridad del fogón es buena guía. Vamos derecho, por la falda. Luis María marchó detrás. Por un instante solo se sintió el ruido de sus espadas en las vainas y el trinar de las espuelas. Después, todo quedó en silencio. 18 Ya en el vivac, que estaba cerca del cañadón y de una isleta de sauquillos, Luis María notó muchas sombras que se movían por las inmediaciones, y que ora se acercaban al fogón o se alejaban, como vigilando. Cuaró andaba por allí, a pasos lentos, taciturno. Los tapes de Ismael en grupo, atizaban el fuego, volvían un asador con medio cordero ensartado, y cebaban mate. Jefe y ayudante pusiéronse al abrigo bajo un ranchejo bastante espacioso para los dos. Oribe, que conocía bien a la familia del joven patriota, y tenía de éste una idea elevada, solía explayarse con él sobre lo que interesaba a la causa, sintiéndose complacido ante los arranques de su entusiasmo y de su fe. Creía que aquel mozo era de un molde nada común por su carácter, la solidez de su criterio y la abnegación extrema que revelaba en las horas del peligro, y de este concepto partía para estimarle de veras y reposar tranquilo en su lealtad. Explícase así la razón de aquella carga valerosa que en la tarde se llevó a los paulistas cuando estos hicieron a Verón prisionero. Ahora, el comandante sentía una gran satisfacción. Y recordando el episodio, decíale. ¿Acaso hubiese deseado llegar al recinto aunque fuese en esa condición después de tanto tiempo que no ve a sus padres? Pero nosotros no queríamos perder a tan excelente compañero. Gracias, mi comandante. Contestó Luis María. Aquel anhelo, por ardiente que sea, nunca igualaría al que tengo de contribuir con todo lo que soy al triunfo de nuestra causa. Ya lo sé. Hemos de conseguirlo con la ayuda de los que así sienten, y del tiempo. Ya la obra va tomando forma. Seguimos recibiendo elementos de guerra. Nuestra venida no podía ser de más provecho. Sin embargo, una parte del plan ha fracasado. ¿De qué se trataba, señor? De atraernos cierto contingente de tropa, en el que revistan algunos orientales. La imprudencia de un sargento descubrió la trama, sospechada antes sin duda por Lecor, a juzgar por lo ocurrido hoy. La salida de esa columna, su alto en el saladero, sus vacilaciones y su retirada en presencia de nuestro pequeño grupo, indican la desconfianza de sus propias fuerzas. A pesar del incidente desgraciado de que hablo, está en nuestro interés el seguir fomentando la desmoralización en los cuerpos que defienden el recinto. Siquiera sea para que el espíritu de nuestros amigos se levante, cuanto se relaje la disciplina del enemigo, y podamos conservar la superioridad adquirida. Y es posible hacer eso de un modo práctico. Todo consiste en disponer de dinero. Ya lo han dado en Buenos Aires.
También algunos en Montevideo, y no sé hasta qué extremo no sería lícito llegar en exigencias de esta naturaleza. Preciso es, no obstante. Sin el dinero no se mueven moles. Así es, repuso Verón lentamente, como absorbido por algún cálculo mercantil. Dinero. Es la fuerza motriz, el secreto de vencer las resistencias sórdidas. No ignora prosiguió el jefe, que estamos rodeados de peligros. En este mismo campo, hay de qué sospechar. Sí, comprendo. De ahí que redoblemos la vigilancia. Nuestra causa es como un buque entregado a vientos adversos. Si el Brasil fuese vencido, habríamos alcanzado el puerto. Para embicar enseguida en la anexión. ¿Verdad? ¿Y qué otro remedio? La misma fuerza de las cosas así lo determina. Ya se está en las preliminares de la formación de una junta de gobierno y de la reunión de una asamblea que declare la independencia de la provincia y su incorporación a las del antiguo virreinato. La autonomía completa sin recatos ni compromisos, el país solo y libre, tal como lo soñamos los que mantenemos la lucha, es una ilusión hermosa que se desvanece a poco de medir el alcance de nuestro esfuerzo. Cierto, también, pero quién sabe, comandante, si al fin de esta que parece muy larga jornada, resulta que ninguno de los poderes rivales se quede con el cardo. Cardo es, y muy espinoso en efecto, replicó riéndose Oribe. En este caso quedaríamos únicos dueños del terrón. ¿Quién podría negarnos ese derecho, después de regarlo una vez más con nuestra sangre? Pero no podemos saber lo que ha de ocurrir en definitiva. Tenemos por delante un campo que ha de sembrarse primero de combates, acaso de catástrofes. Nadie puede adivinarlo. Por el momento, nos preocupan las cosas pequeñas. Esas que acompañan siempre a las grandes y las traban, sin que lo evite el más previsor. Piedras en el camino. La mano militar puede disminuir sus efectos, comandante. Se ha de hacer sentir cada vez que sea oportuno. La fuerza tiene su razón respetable cuando está al servicio del derecho. Estas rosas pequeñas a que me refiero tendrán su término. Lo creo, señor. Y luego, como luchando con una preocupación dura y tenaz de su espíritu, Luis María, siguió diciendo en voz suave, pero llena de unción. El país solo y libre. Primera. No hay duda que por ahora es un problema el de la independencia absoluta. Somos pocos y pobres. Esos pocos, desangrados. Pero cuántos sacrificios. Bien valían ellos una autonomía completa. El país pequeño, población reducida, rivales poderosos que se lo disputan. Todo eso es cierto. Sin embargo, mañana. V. mi comandante. Hay aquí grandes riquezas inexplotadas, aparte del pastoreo y de otras industrias, que darían envidia a los más fuertes el día que salieran a la superficie. No hay pasión por la tierra, lujo de valor y de heroísmo. No hay conciencia de lo que se anhela de un modo constante. Yo he soñado alguna vez que esas riquezas eran descubiertas, que el país se henchía de vida, y que venían de otros lejanos a sus puertos numerosas gentes, que se esparcían luego a la orilla de sus ríos insemejantes, sembrándola de ciudades orgullosas. Y veía en sus campos feraces, llenos de luz y de verdor eterno, 30 millones de toros. En sus canales escuadras enteras con todas las banderas del mundo. Un mar de espigas y de viñas en sus vegas. Emporio de comercio en sus playas admirables. Solidaridad nacional, leyes justas, historia gloriosa, culto por los mártires y los héroes. Era mi sueño, no se ría, un sueño acaso de niño, la ilusión enardecida al calor de la sangre, exagerada por la fiebre de los grandes y queridos amores. Yo bien sé que es sueño. Me halaga, por eso vive en mi memoria. Cuando me habló de cosas pequeñas.
de esas ambiciones personales que se agitan, de esas felonías que se traman entre algunos que aceptan la lucha como un medio de primar, no pudiendo conjurarla o deprimirla por completo, he vuelto a la realidad y pensado en un porvenir de aventuras. Si todo lo que V ha dicho es hermoso, pero nada más. El encanto se desvanece con solo pensar en lo incierto de nuestro destino. Y si del presente seguimos hablando, si concretamos hechos convendrá V en que estamos muy lejos de ese ensueño patriótico. Parte de nuestros elementos responde a medias. Me consta, comandante. El brigadier Rivera ha tomado a pecho el papel que le obligan a desempeñar, seguirá en el movimiento mientras abrigue la esperanza del predominio por la jerarquía, y se saldrá de él cuando así se lo aconseje su interés. Está eso en su índole y en sus hábitos. Será héroe si así lo quiere, o matrero taimado si se encona. Calderón conspira, aquí en este mismo campo sus dragones preparan cazoletas. No han de dar chispas las piedras, repuso Oribe con acento tranquilo. Tenemos que esperar, un poco, horas tal vez. Pero, estas son las cosas pequeñas. Para fortalecer la acción, se va a constituir un gobierno. Como se proyectó en tiempo de Artigas. Se va a elegir una asamblea, que designará delegados al Congreso. La fórmula de Artigas, que fue repudiada. ¿Qué quiere V significar con eso? Que los medios son únicos y se repiten y que ahora se piensa como entonces por la ley de la necesidad. Darán al presente mejores resultados. Nosotros los aceptaremos en nombre de la causa. Otros, quizás no. Es posible. Habrá entonces que imponerse, para la suprema salvación. En tanto así hablaban, la noche hacía camino. A altas horas la llovizna empezó a ceder y a aclararse un poco el cielo. Lucían algunas estrellas. Luis María, que necesitaba de reposo, se despidió de su jefe, diciéndolo al irse. Voy a escribir a mi padre, apenas venga el día. Aquel le oprimió en silencio la mano. Verón se fue a su vivac. Una vez a cubierto, descalzóse las espuelas y se acostó vestido, echándose encima el poncho de paño. No pudo dormir bien. Tenía dolorida una parte del cuerpo, la que sufrió el peso del caballo en la caída en la loma. Una especie de sopor invadió su cerebro durante largo rato. Y aquello que no era vela ni sueño, reparó poco sus fuerzas, agitándolo en febriles pensamientos. Divagó horas enteras su mente sobre temas confusos, en los que se entremezclaban los recuerdos de familia, el nombre de Natalia balbuceado varias veces por sus labios, la idea, de la fortuna que él nunca había acariciado con ardor en sus tristezas, unido al amor de la causa. Los mirajes extraños de un presente lleno de peligros y de un porvenir preñado de tormentas. Sus pasiones cerebrales de consuno con el malestar físico lo hicieron sufrir, al punto de obligarle a abandonar el duro lecho antes del alba. Arregló sus ropas ligeramente, fuese al cañadón, donde se lavó de un modo minucioso, y después de esto se sintió bien, despejado, ágil, dispuesto a los fuertes ejercicios de costumbre. Volvióse a su rancho. Y allí tendido boca abajo, se puso a escribir, cuando ya se anunciaba serena la mañana. Una carta era para sus padres. Otra para Nata. En la primera, tuvo el pulso firme, seguro. En la segunda, trémulo. Los afectos del hogar hablaron sin reservas. El amor, con miedo. Que lenguaje, sin embargo, lleno de sinceridad y de ternura. Releyó, enmendó, volvió a escribir con una pluma oxidada que cogía a cada instante pelos. Con una tinta resuelta en su frasquillo por el continuo vaivén del tubo de metal que lo encerraba. Y en un papel tosco, moreno, como fabricado con corteza de molle, y con tantas arrugas que parecía piel reseca de cabritillo. Al fin concluyó.
La encontró aceptable, doblóla con cuidado y le puso cubierta, encerrándola luego bajo la de la otra, y después en el bolsillo más oculto de su casaquilla. Sentía un grande alivio. Sus padres, Nata, sabrían de él. Tenía derecho a una contestación más pronta que antes, ahora que las distancias se habían acortado y que la comunicación era más fácil con el empleo de medios ingeniosos. Cuanto anhelaba una respuesta. Oh, su madre, que era tan buena, no podía haberlo olvidado. Debía amarlo como en otro tiempo, cuando a la menor dolencia acudía solícita y le curaba con sus besos más que con las drogas, haciéndole creer que eran así todos los amores acendrados, profundos, perdurables. 19 salía, con ánimo de aproximarse al fogón de Ismael, cuando el teniente Cuaró se presentó a caballo, y sin apearse, díjole: «Te convido a venir conmigo a visitar las guardias. Por allá tomaremos mate. Puede ser que al Pasito y al Osorrino, entreveraos con los ñanduces nos pongamos a tiro de pistola de los muros para bichear. ¿No te gusta, hermano?» «Sí me agrada, teniente. Pero antes tengo que ir a recibir órdenes del jefe». «No tenés que hacerlo. Él acaba de montar, y no sé dónde va. Me dijo que te convidase a vigilar las avanzadas. Entonces, vamos». Montó a caballo al momento, y partieron. Ya fuera de Vivax, pasaron lejos el cañadón en una de sus curvas hacia el este, traspusieron un pequeño llano y una cuchilla, y bajaron al trote a la planicie arenosa en donde brotan diversos manantiales que dan alimento a un estero lleno de cortaderas y totoras. El sol se levantaba algunas líneas sobre el horizonte bañándolos de frente con una luz sin ardor que arrancaba reflejos pálidos a las infinitas gotas de la llovizna de la noche colgantes de los cardos y de las chilcas. En el campo, muy herboso, veíase dispersa una caballada de la tropa. Más lejos 2 o 3 carretones con sus pértigos en tierra. Y junto a ellos otras tantas mujeres que atizaban fuegos hechos con troncos de un saúco. A la izquierda un rancho, sobre una aspereza del terreno, en plano inclinado, como enorme terrón que parecía desplomarse al valle. Al lado opuesto, un corral de palos a pique unidos. Detrás de una sucesión de lomas, la línea azulada del mar dulce donde busca su confluencia con el océano. Los dos jinetes, sin salir del trote, llegaron pronto hasta el sitio de los carretones. Notando Luis María cuá uno era de víveres, echó recién de menos su bolsica con monedas, que los mamelucos le habían arrebatado en los cortos instantes que estuvo prisionero. Pero Cuaró le dijo que no se diese cuidado por eso. Una de aquellas mujeres vestía de bombacha gris y poncho de paño burdo, un sombrero de paja gruesa con barboquejo, bajo el cual se alcanzaba a ver un pañuelo a cuadros amarillos y rojos con que ceñía bien al casco la cabellera. Estaba descalza, y eran sus pies pequeños, regordetes y duros poco sensibles a la escarcha y a las breñas, a juzgar por la rapidez con que iba y venía transportando leña. Otra llevaba chiripá a listas, perfectamente aliñado, medias de lana cruda y encima botas de piel de puma con su pelaje dorado. Una blusa larga le resguardaba el tronco, plegada por un cinturón de soldado de cuero negro con hebilla de bronce, a más de un bichará a bandas blanquinegras cruzado por el hombro, y cuyos extremos ceñía un tiento, sobre la cadera izquierda. El cabello formábale fleco muy negro sobre la frente y sienes, aumentando su largo en gradación hasta la nuca, donde caía lacio, abundoso y brillante como el de un mocetón cambujo. Sin duda había sido cortado a cuchillo y sin ningún esmero, pues uno que otro mechón le caía largo, ya sobre la mejilla redonda y carnuda, ya más abajo de la oreja chica y muy plegada al cráneo. Un sombrero de panza de burro, colgado a la espalda por el barboquejo puesto a modo de collar, y un pañuelo de algodón cruzado a la garganta, completaban la vestimenta de esta bizarra moza, que no cifraba en los 25 años.
Tenía los ojos color del pelo, las caderas amplias, las manos cortas, macizos los brazos, la boca de labios hinchados y encendidos, un lunar oscuro en la barba, el aire desenvuelto y atrevido. Veíasele detrás de la oreja un medio cigarro de hoja de bahía, a manera de cañoncito en su cureña, y en el pliegue del pañuelo 2 flores de junquillo de una fragancia sutil y capitosa. Fue ella la primera en venir al encuentro de los jinetes, acercándose al teniente con desenfado. Poirot se sonrió, y guiñó el ojo a Luis María. Enseguida dijo: «Esta es una buena muchacha, de apelativo Jacinta, muy amiga mía». Ella miró de lado, algo torcida a Verón con gesto de curiosidad. Y luego se cogió con una mano del fiador del caballo de Poirot, diciendo con una voz ronquilla: «Apéate, indio. Hay mate y galleta». «Al forastero se le brinda», repuso Poirot. «Te presiento al ayudante María». Verón no pudo menos de reír. Nunca había logrado que su compañero lo designase por su verdadero nombre de pila. Poirot se había aferrado al término medio. Lo llamaba simplemente María. Jacinta se volvió, siempre a medias, hacia el joven, lanzóle de nuevo una ojeada vivaz, y contestó: «Tanto gusto en conocerlo. ¿Por qué no se baja? Meñe el tostao, y alléguese, que para todos alcanza». «Sí. Vamos a bajar un ratito a despuntar el vicio», dijo Poirot. «Es que pueden merendar un poco. El ruego está lindo, la caldera caliente. Ahora verán que les arreglo una tortilla». Mientras ellos se sentaban sobre 2 cueros de carnero al lado del fogón, Jacinta se fue y regresó pronto con un huevo de avestruz que venía horadando en el casquete cónico con el mango del cuchillo. La otra mujer, de ojos verdosos y una nariz llena, de pecas grises como si un montón de avispas la hubiesen picado, seca, adusta, de muy pocas palabras, cebaba el mate pasándolo por turno a los visitantes. Jacinta puso el huevo al rescoldo, echándolo por la abertura algunos granos de sal gruesa y briznas de una hierbilla verdinegra que traía junto con el saquillo de la sal y, en tanto preparaba un palito para revolver la clara y la yema a fin de que con el calor no se hiciesen un engrudo, decía contenta. «Disimulen que no les obsequí más que este huevo de ñandú, porque no han traído carne todavía. Ya verán que sabe bien y es cuasi mejor que el de pato y el de ganso cocinao asina». Y como empezara a crujir la cáscara al ardor de la leña, se apuraba en agitar la varita como un molinillo, levantando la punta hacia arriba para dar lugar a la cocción lenta. Después, contemplando a Luis María con el rabillo del ojo destellante, y un aire picaresco, añadía frunciendo los rojos labios: «Con que este mozo se llama María. Ya se ve que no ha sido criao a monte, por la estampa. De montre de brasas. Se quieren untar de huevo. Pero se ha de asar al antojo, por lo mesmo. Agapita. Arrempuja ese tronco a aquel costao, mujer, que no parece sino que te han metido una estaca en la boca». Replicó la aludida, agria y chúcara. «¿Para qué querés acollararme? Con tu labia basta». Y desparramó las ramas con los dedos. Luis María observaba atento la escena, los tipos de las 2 mujeres, sus vestidos varoniles y especialmente aquellas botas de cuero de puma con color que cubrían hasta la mitad las bien torneadas piernas de Jacinta. Esta, por su parte, solía mirar al joven cuando él se quedaba como absorbido en una preocupación, y luego a Poirot con los ojos muy abiertos. ¿Acaso comparaba? Tal vez la llenaba de extrañeza aquella cabeza rubia de finos perfiles asentada con energía en un tronco de hombre fuerte en un albor de juventud. Sin duda. No era criao a monte. Por lo mismo, podía ser de aquellos a quienes voltea de un salto el caballo cuando vuela de pronto una perdiz. «Cállate», murmuró Jacinta, muy empeñada en su obra, después de un momento de silencio. «Voy a servir a los hombres esta tortilla.
Pueden comerla sin recelo, porque el huevo es fresco, de una nidada que encontré ayer de tardecita junto al bañao. Vaya, mozo. Ya tiene salmuera. Y lo puso entre dos leños, al alcance de Luis María y de Cuaró. Lindo está, dijo el teniente. Acarrea galleta, Jacinta. Ya truje. Y sacó dos de un bolsillo de la blusa, duras como piedras y ornadas de un ribete de verdín. Ellos las encontraron, sin embargo, muy sabrosas, al igual de la tortilla confeccionada dentro de la misma cáscara. Concluida la merienda, Luis María declaró que se había desayunado como un canónigo y que Jacinta entendía bien las reglas del arte. Lo que dejó a oscuras a la moza, y en ella se hubiese agitado un buen rato, si Cuarón no la habla con su calma inalterable en estos términos. Alcanza el chifle china, para remojar. Jacinta se apresuró a extraer del seno, debajo del bichará, un medio cuerno de buey lleno de anís provisto de un corcho en la embocadura. Cogiólo el teniente, y se lo puso destapado cerca de la boca a Luis María, quien sin escrúpulos sorbió un trago. Enseguida él se lo empinó, trasegando sin ruido. Limpióse los labios, y devolvió a Jacinta el chifle con un visaje. No es tan fuerte, dijo ella, echándose un traguillo, y pasando el cuerno a Agapita. Orejano ha de ser, repuso Cuaró. Si es de tu marca, indio. El teniente se echó a reír. Levantóse desperezándose con los brazos en alto, dio un brinco con las piernas tiesas, y luego, a pretexto de seguir desentumeciéndose, púsose de un saltito junto a Jacinta y le hizo cosquillas en el seno. Sacá esos dedos, dijo la moza toda llena de risa nerviosa. Parecen nudos de tacuara. Indio. Cuaró pellizco un instante concienzudamente. Y revistiéndose de formalidad después, dirigióse a Jacinta en estos términos. Mirá, amiga. Vas a tratar siempre muy a su gusto al ayudante, porque es mi compañero, un mozo de alma que vale, aunque yo le lave la cara asina a boca de jarro. La tiene bien limpia. Exclamó Jacinta, contemplando a Verón con un aire humilde. He de servirlo en lo que mande. Luis María, que estaba serio, agradeció todo. Y como se dispusiera a la marcha, saludó a Jacinta, diciéndole que no olvidaría su agasajo. Agapita, amorrada, siguió junto al fogón quieta, tomando mate aguachento, hasta hacer sonar la bombilla. Ya sobre los lomos, Cuaró saludóla así, calmoso. Adiosito, tan bellua. Como si la hubiesen hincado en la nuca, Agapita se irguió colérica contestando. Mira el quirquincho. Anda, zafao. El teniente picó espuelas riéndose, al punto de echarse una y dos veces sobre el cuello de su montura. Era la suya una risa de niño, tan espontánea o ingenua, que Verón no pudo menos que admirar aquel organismo poderoso, tan imponente en la lucha, tan sencillo en los efectos. Y acabando de reír, dijo Cuaró. Las dos muchachas son muy buenas. Jacinta se le huyó a Frutos, y ahora no más, no quiere cabrestearle a Calderón que al ñudo la anda requebrando. Es muy de a caballo, y guapa cuando pinta. Ya me figuro. Caminaban por una loma desierta, en dirección a la plaza. A un flanco, como a media milla, cerca de un edificio arruinado, distinguíase un grupo de hombres y caballos. Los primeros estaban reunidos a un gran fuego que lanzaba vertical una larga humareda. Varias lanzas con banderolas se veían clavadas enredor, como enormes y derechos tallos de caña con sus penachos de hojas puntiagudas en desfleco. Cuaró extendió el brazo hacia el grupo, murmurando casi entre dientes. La guardia del capitán Meléndez y el alférez Piquemán. Spickerman será, teniente, observó Luis María, sonriéndose. Cuaró encogió un hombro, replicando. Lo mismo es. Al lado opuesto, pero más lejos, divisábase otro grupo próximo a un ombú que alzaba su redonda copa sobre las colinas dominando el campo a gran distancia.
Lindo bichadero, exclamó el teniente. A lo pájaros se columbran de arriba hasta los buques. Es la guardia del capitán Sierra. En la zona del frente, a más de una milla, movíanse algunos hombres a caballo. Algo adelante, lucían como fugaces relámpagos y oíanse después detonaciones aisladas, que eran disparos de carabinas. La avanzada del capitán Manuel, dijo Poirot. Y enderezó el caballo hacia la costa, guiando a su compañero. Luego, moderando el trote ante las rugosidades del terreno, volvió a tomar el rumbo del recinto fortificado. Las lomas a la derecha reducían en extremo el campo de la visual. A la izquierda se extendía la playa llena de rumores con su oleaje de ligeras espumas. Sobre las aguas de un azul sombrío, vagaban las gaviotas de pico negro y pinzas rojas en desfilada mojando el extremo de sus alas. A lo largo de la costa se sucedían en serie los grandes peñascos con sus trechos de explanadas arenosas, y entre esos riscos y las colinas corría un sendero culebrino escondiéndose tan pronto detrás de las piedras y malezas, como enseñando en las alturas su huella angosta y amarillenta. Los dos jinetes precipitaron la marcha por ahí, avanzando mucho terreno. Luego repecharon una cuesta, deteniéndose en lo alto, para inspeccionar con una mirada atenta los contornos. Habían dejado detrás las guerrillas, hacia el costado derecho. Cerca de una milla delante descubríase el cinturón de granito que rodeaba a la plaza, con su gran broche de baluartes a tenaza y ángulos flanqueados, llenos de cañones. El campanario de la iglesia matriz y su cruceta de hierro. Uno que otro mirador disperso con sus tejados verdinegros a modo de palomares, y el casquete del cerro en el fondo como el morrión de un coloso. A poca distancia de los jinetes, en un vallecico muy verde, veíanse diseminadas con sus bocas a flor de tierra varias cachimbas de aguas quietas y transparentes, al punto de divisarse los guijarros y las arenillas del Álveo como a través de un vidrio color topacio. En dos de esas cachimbas, echadas de bruces, lavaban ropa dos negras viejas con sus cabezas bien envueltas en pañuelos de algodón unidos por los extremos en la mollera. Sin perjuicio de restregar las ropas sobre una tabla que formaba como el diámetro de aquellas bocas circulares, sorbían, y devolvían por sus anchas fosas nasales el grueso humo de unas pipas de yeso, bien repletas de tabaco negro. Las dos conversaban con mucho calor, cuando la aparición de los jinetes las dejó en suspenso. Abandonaron por un momento la tarea, sentáronse sobre los talones, y miraron retirando de los labios los cachimbos. A poco de observar con grave atención a los recién venidos, una de ellas se persignó lentamente y uniendo luego las dos manos, exclamó llena de asombro: «Ave María Purísima». «Sin pecado concebida», gruñó la otra. «Sí me parece el niño Luis, que estoy mirando, por Dios santo». Verón contemplaba en ese instante a Montevideo. Y de tal modo tenía allí puesto los ojos cual si buscase por encima de los muros en las más altas azoteas, alguna sombra amada, que las voces del llano no llegaron a su oído. Ni llegado hubieran, si el teniente no le previene que una de aquellas lavanderas le hacía señas. La negra empezó a hablar en voz tan alta, poniéndose de pie, que Luis María no tuvo que hacer grande esfuerzo para reconocerla. Experimentó una emoción de alegría, que no puso empeño en dominar, bajando a gran trote la cuesta. «El mismo soy, mamá Nerea», dijo con acento cariñoso. «Qué suerte el encontrarla. Va a hacerme un servicio señalado cuando yo creía imposible el medio de salir del paso. V. Aquí tengo dos cartas que ansío mucho lleguen a su destino, pues son para personas queridas que acaso se acuerden de mí. ¿Ha visto a mis padres, Nerea?» «Sí, niño. Están buenos. Virgen bendita. Mírenlo como viene de quemao. El servicio que quiera, aunque me afusilen. El ama va a tener un gusto como nunca, así que le cuente esto que me está pasando».
¿Quién lo diría, niño? Así es. Pero ahora, Nerea, el tiempo es corto. Tenemos que regresar, y pídole me escuche. ¿Cómo va a llevar estas cartas? Yo temo mucho que se apoderen de ellas. La negra se calló de súbito con gesto muy serio, y púsose a mirar a todos lados como si buscase un medio de solución. Y poniéndose un dedo en la boca, dijo luego, bajito. Démelas, niño. Yo sé. Todos los días entramos y salimos por un portillo en la muralla donde hay poca vigilancia. Registran ahora, pero una nadita. A las negras viejas nos dejan pasar sin poner mucho el ojo, como que lavamos ropa de los oficiales. Ya verá, niño. Ya verá, su merced. Esto diciendo, Nerea se desataba, el pañuelo de algodón que ceñía su cabeza, un cráneo achatado en el frontal y saliente en el occipucio, cubierto en parte por motas blancas tan nutridas aún, que bien podían ocultarse dos cartas debajo del vellón. Luis María comprendió. Y haciendo con su correspondencia varios dobleces hasta reducirla al mínimo del volumen posible, la introdujo entre las motas de manera que no se descubriera a simple vista el engaño. Ahí está. Exclamó la negra pasándose una y dos ocasiones la callosa mano por el cráneo, subdividido en isletas y ranuras. Ahora se aprieta fuerte el pañuelo en muchas vueltas y se ata en el medio. A que ningún mameluco encuentra la hueva, niño. Así ha de ser, Nerea. Ya no hay más que irse, si su merced no tiene otra cosa que mandar. Enjuago esa camisa que está ahí sobre el tablón, ato la ropa seca. Guardo el jabón y el añil con todo lo demás, allí en ese rancho viejo de mi comadre Guma. Me pongo el bulto en la cabeza, y adiosito. En un Ave María estoy en el pueblo, niño. Y en una señal de la cruz en casa del ama junto que llegue la oración. Por la Virgen Purísima. ¿Qué cosas me están pasando? Bendito sea el Señor. Y la negra, toda nerviosa, púsose a arrollar las ropas, dejando caer el cachimbo. En tanto Cuaró, inmóvil en la lonja, decía a su compañero. Es bueno volver, hermano. Ya comienzan a alborotarse los que están en el saladero de adelante, y nos van a cortar. Cuando guste. Adiós, Nerea. Que la Virgen lo ayude a su merced. Pronto, niño, mire que estos mamelucos no son de fiar. Ya Verón no lo escuchaba, pues había traspuesto con Cuaró la loma, y descendía al sendero de la playa. Todavía Cuaró escaló la altura una vez más y al bajar dijo. Una partida grande corre para el campamento, a media rienda. Vamos a emparejar. Y arrancaron a toda brida. En efecto, un grupo numeroso de jinetes se dirigían al campo de Oribe. Pero no se oía un grito, y habían cesado las detonaciones. XX llegaron al campo sin novedad alguna en su trayecto, después de un galope de media legua. Allí se informaron de la causa del movimiento producido en la línea, el cual no reconocía otra que la llegada de varios patriotas escapados de la ciudadela antes del alba. Aprovechándose de la confusión ocasionada por una de tantas alarmas diarias, especialmente después del repliegue de la columna descubridora, muchos prisioneros habían escalado la muralla y descolgádose al foso, diseminándose por las afueras a favor de las sombras. El más numeroso de los grupos encontró caballos en un potrero, algunos de ellos semi-enjaezados, pertenecientes sin duda a los guardianes de la tropilla, y era ese grupo el que acababa de atravesar la línea entre vítores y aclamaciones. Como si todo concurriese a alentar el esfuerzo de los revolucionarios, supo también que otros amigos de causa habían llegado del exterior. De diversas localidades habían venido nuevas igualmente halagadoras, sobre otros desembarcos, encuentros parciales, levantamientos. Una verdadera atmósfera de alegría y de bullicio dominaba el campo entre diálogos rumorosos y ecos de Diana.
Luis María y Cuaró pasaron por el sitio de los carretones, en donde se detuvieron un momento para tomar un mate que les brindaba Jacinta. Esta parecía también contenta, y muy al cabo de lo que pasaba. Lucíanle los ojos negros con un brillo de loza fina, tenía la tez encendida, los labios más rojos, el pelo mejor peinado. En realidad, estaba hermosa. Con esa hermosura agreste, selvática, que olía a flor de alucema y a miel de camoatí. Ella les comunicó lo que sabía, y aun lo que se esperaba, añadiendo: no hay apuro por irse a Pince. Tengo churrasco y un costillar al asador que me trujo el cabo Mateo de parte del cordobés. Y se reía, mostrando una doble fila de dientes pequeños, afilados y lustrosos como los de un niño, acompañando su expansión con un ademán de alto desdén. Yo no quiero que se vayan. Bájense, pues, no parece sino que les gusta el ruego. Cuaró, que miraba a su compañero de reojo, reprimiendo una sonrisa maliciosa, se apresuró a contestar: ahora no, Jacinta. Pero luego ha de ser. Enseguida, como recapacitando, reaccionó y dijo a Luis María: mira, hermano. Es preciso comer a donde se encuentra, porque uno no sabe lo que ha de acontecerle cuando anda de tapera en galpón. Apéate, que yo vuelvo de aquí a un ratito. El asao está listo, repuso Jacinta. Lindo no más. Es una carne flor como la de regalo. Guiñaba un ojo, con una sonrisa sardónica. Viene del cordobés, indio. Apurao por merecer dende hace días. Jai. No faltaba otra cosa. Y yo sé una que he de contarles porque corro priesa. Dirigiéndose a Verón, agregó: bájese a merendar, si tiene gusto.